cabo en 3 momentos. El primero es donde tú expones todo lo que hiciste, nadie te interrumpe. Al final hacemos una serie de preguntas, el doctor Adolfo y yo, una servidora que te acompañamos en este evento y que bueno, ya has tenido contacto con los dos de alguna manera. Entonces, bueno, recuerda pues que el último momento es el más importante, pues creo que todo el proceso es importante de principio a fin, se da el dictamen y se lee el acta y se toma la protesta. Bien, vamos a iniciar entonces, que tienen acceso, por favor Mauro, a los controles para que Carmen nos haga favor de presentar su trabajo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Victoria Ruiz Guerrero. El día de hoy vengo a presentar mi trabajo de investigación para obtener el grado académico de doctor en ciencias en el área de pedagogía. Agradezco a la doctora Irma Canchola Vargas y al doctor Adolfo Márquez Vera que me hagan el honor de estar presentes en este evento tan significativo para mí. Y pues bueno, a continuación les presento, bueno, ahí están mis diapositivas en este caso, y el título que tiene la investigación que realicé es El nuevo modelo educativo y su relación con la evaluación de los aprendizajes en educación media superior. En este sentido, pues quiero mencionarles que esta investigación tiene por objeto mostrar de forma general la vinculación y la efectividad o no del nuevo modelo educativo y la evaluación de los aprendizajes en educación media superior, buscando explicar la necesidad de establecer de forma clara y expresa los mecanismos llevados a cabo en el momento de la evaluación en educación media superior y en específico en un bachillerato general, toda vez que con las últimas reformas en materia educativa se establece que deben ser evaluados 4 aspectos, que son conocimientos, valores, actitudes y productos, o que los tenemos identificados como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir, cambiando con ello la forma como se evaluaba anteriormente a través de las competencias, en la cual se contemplaban las habilidades y destrezas, sin que hasta el momento haya quedado claramente especificadas las formas e instrumentos necesarios para evaluar cada uno de estos aspectos. En este sentido, bueno, pues la investigación se realizó o se dividió en 4 partes, y el capítulo 1, que habla de la descripción general del problema, en la ubicación histórica geográfica del lugar donde se encuentra ubicado el bachillerato que sirve como base para la realización de esta investigación, es en una junta auxiliar que es denominada Coahuila. Esta se encuentra, y bueno, pongo aquí esta imagen porque digamos que es la más representativa del lugar, es el punto de reunión y por sus características culturales y religiosas es el punto predominante, la iglesia que es el centro del pueblo. En el caso de Coahuila, Coahuila, su nombre viene de 2 palabras que son tlacuac, que significa encima o arriba, y ucuila, que es gusanos de seda, a lo que etimológicamente se le conoce como lugar donde habitaban los gusanos de seda. Su surgimiento exacto de la localidad pues no se precisa. La realidad es que en pocos documentos que existen se considera que el pueblo surgió entre los años 1500 o 1600 después de Cristo, pero no se precisa con exactitud su fundación. Su altitud está a 1537 metros sobre el nivel del mar, contando con un clima húmedo que favorece la agricultura. Por ello, las actividades económicas predominantes son la agricultura, el comercio, algunos oficios y la venta de ropa tradicional. La lengua que predomina, bueno, la única, además del español, la lengua es el náhuatl, aunque se ha visto disminuida por un proceso de transculturación, influenciada por 2 factores específicamente, que son la cercanía a la cabecera municipal. Hablando en tiempo, está a escaso 8 o 10 minutos de la cabecera municipal, que es Huauchinango, y sin embargo, al llegar al pueblo, pues se ve una condición completamente diferente, totalmente indígena. Y también el segundo factor es la inmigración y con su consecuente inmigración, toda vez que muchos de los pobladores se han ido a vivir a Estados Unidos y con el tiempo regresan, pero regresan con otras ideas, con otras costumbres, con otra forma de hablar, de alimentarse,
y que ya regresan pues en un tanto avergonzándose de la situación de su idioma y demás condiciones de la vestimenta en la comunidad. Dentro de los servicios públicos con los que cuenta Coahuila, esencialmente es agua que proviene de manantiales, drenaje en la mayoría de los casos, pero aún se cuenta con muchos lugares que utilizan las fosas sépticas, energía eléctrica, panteón, y de acuerdo al último censo de población que se tiene registrado con más de 3,000 habitantes. En cuanto a las instituciones educativas, pues cuenta con 2 preescolares, una primaria, una telesecundaria y un bachillerato general, que es sobre el cual se desarrolla la investigación. En el caso del bachillerato general, lleva por nombre Bachillerato Ricardo Reyes Márquez. Investigando, hay poca información respecto al nombre del bachillerato. Sin embargo, este es en alusión a un general que participó durante la Revolución Mexicana. ¿En dónde específicamente? En Acatlán, Puebla, que es parte del sur del estado de Puebla, y se dice que defendió al lugar durante la época de la Revolución. Dentro de los cargos más sobresalientes que llevó a cabo es la de escribiente del Juzgado de Letras, senador y 2 veces diputado. Y se dice que durante su segundo periodo como diputado es que este personaje fue asesinado. Es la poca información que se retiene respecto de este general, y en alusión a él es el nombre del bachillerato. Por otro lado, bueno, aquí está una imagen y creo que se puede observar. El bachillerato, en cuanto a sus instalaciones y a su población estudiantil, pues es pequeña. Sus características es escolarizada presencial, con un plan de estudios de 3 años dividido en 6 semestres. Sus áreas de formación básica son básica, propedéutica y para el trabajo. Esto se refiere a el tipo de materias o asignaturas que están divididas en estas 3 áreas. Asimismo, en cuanto a la organización del bachillerato, la plantilla de personal pues está pequeña también por la poca matrícula que tenemos. Contamos con un director que es licenciado en matemáticas con grado de maestría, que no es sin grupo, que dependen o se desprenden de él 2 elementos del personal de servicios, también llamado intendentes o personal de apoyo, y 2 administrativos. Dentro del personal docente que se encuentra frente al grupo, pues estamos divididos en 5 áreas. Estas 5 áreas son de acuerdo a los 5 campos disciplinares que existen en educación media superior, concretamente en los bachilleratos generales. Los campos disciplinares son humanidades, matemáticas, comunicación, ciencias experimentales y ciencias sociales, existiendo un docente responsable por cada área y normalmente de manera preferente, a menos que no se pueda lograr. Cada docente da sus asignaturas de acuerdo al campo disciplinar del cual es titular. De estos profesores, solamente 3 se cuentan con grado de maestría y 2 con nivel licenciatura. En cuanto a los antecedentes de la investigación, bueno, en este sentido cabe decir que la palabra evaluación viene de evaluar, que significa o proviene de calificar. Nosotros normalmente en la vida, incluso cotidiana, siempre estamos evaluando o calificando los actos y emitiendo juicios en un momento dado, por cuanto hace a todo lo que sucede, y pues obviamente en cuestiones académicas pues mucho más. En los antecedentes de la investigación se hizo referencia a diferentes autores, unos de origen nacional, otros de origen extranjero. Los de origen extranjero son, en este caso, Estela Serrano de Moreno, quien realiza investigaciones en Mérida, Venezuela, y quien señala que la evaluación de los aprendizajes debe de ser vista desde el punto de vista educativo, con la finalidad, que tiene una finalidad evidentemente formativa, en tanto que se dirige a identificar aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y de aprendizaje con el fin de mejorarlos. Esta autora además señala que no solamente debemos de evaluar con la intención de emitir una calificación o de determinar si un alumno aprueba o no la asignatura, sino que la evaluación tiene una trascendencia más allá. La evaluación debe de implicar en un momento dado el determinar qué evaluar, por qué evaluar, para qué evaluar, con qué objetivo evaluar. Otro autor importante y que ha sido nombrado o multicitado en los últimos años, creo que en gran parte de los cursos de capacitación no lo menciona, es Julio Herminio Pimienta Prieto, o Julio Pimienta, como es comúnmente conocido. Este investigador que proviene y que realiza sus investigaciones principalmente en La Habana, Cuba, también en algún momento ha
participado en investigaciones en México, y él señala por cuanto a la evaluación que esta no solo debe de servir para sentar una calificación, sino que esta debe tener un sentido más trascendental, señalando o especificando para qué evaluar, para tomar las medidas que dependan de la práctica docente y para contribuir a que los procesos de aprendizaje de los alumnos mejoren significativamente, coincidiendo con esto con el posicionamiento de Estela Serrano de Moreno, en el que la evaluación además debe de tener un punto de vista o una perspectiva ética que busque más que asignar calificaciones, determinar cuáles son las finalidades o los objetivos que perseguimos cuando evaluamos. En el aspecto nacional o en el plano nacional encontramos otros investigadores de gran trascendencia, como es el caso de Frida Díaz Barriga Arceo, que en su obra Enseñanza Situada señala que una evaluación auténtica centrada en el desempeño busca evaluar lo que hace, así como identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedural, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinados, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación, dándole con esto mayor importancia también al procedimiento que nosotros realizamos para evaluar. En su caso está Tiburcio Moreno Olivos, que es originario del estado de Veracruz, que considera y hace una crítica de alguna manera en el sentido de que tanto en el plano internacional como en el plano nacional, y haciendo hincapié especialmente en México, señala que el panorama no es muy benéfico, puesto que México o las instituciones no han invertido prácticamente nada en la evaluación para el aprendizaje, y que los profesores raramente tienen la oportunidad de aprender cómo usar la evaluación como una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Los esfuerzos para evaluar el aprendizaje a través de pruebas estandarizadas no pueden reducir los efectos de esta realidad. Además, bueno, también busqué o me apoyé en algunos investigadores que son del CONACYT, como es el caso del doctor Jorge Enrique Jorbat Corredor y la doctora María Amalia Gracia, ambos originarios del estado de Quintana Roo, que en materia de la evaluación del aprendizaje señala que es un proceso, lo definen como un proceso sistemático de investigación que realizan conjuntamente capacitadores e instructores para valorar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos con el fin de retroalimentar el aprendizaje de los participantes, la actuación de los instructores y el proceso mismo de capacitación. Estos 5 investigadores en un momento dado plantean la situación que sucede principalmente en Latinoamérica, pero nos hace ver en un momento dado que la situación pues no es muy diferente en Latinoamérica como en otros países que comparten idioma, porque también nos damos cuenta y tenemos como referencia muchos documentos de España en los cuales nos permite corroborar que estamos viviendo un problema en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, no solamente en Latinoamérica, sino también en otros países de continente completamente diferente, con lo que podemos hacer un análisis comparativo gracias a la coincidencia que tenemos de idioma. Por ello, en México considero que los legisladores deben tomar en cuenta no solamente lo que ellos o la perspectiva que ellos tienen respecto a la educación, a la pedagogía y a la evaluación misma, sino que deben de utilizar o apoyarse en pedagogos y en docentes para plasmar de forma clara y delimitada los elementos a evaluar, los momentos, los instrumentos, así como la forma de implementarlos, porque el actuar del docente como el actuar de cualquier otro prestador de un servicio tan trascendente como es la educación, encuentra su respaldo y sustento en las leyes que emiten los legisladores, y concretamente la Constitución y las leyes reglamentarias en materia educativa. Bueno, en el planteamiento del problema, quiero comentarles, doctores, que pues como todos lo sabemos, en México han existido diferentes reformas educativas que se encuentran amparadas a la luz de cada periodo presidencial. Y cuando digo amparadas a la luz de cada periodo presidencial es porque normalmente lo que sucede es que con cada administración, con cada sexenio, cada gobernante trae nuevas ideas, programas y proyectos, o puede ser un programa completamente nuevo que viene a erradicar el anterior, o puede ser que solamente le hagan algunas modificaciones, pero lo que sí es que siempre le cambian de denominación para que sea como el sello que distinga o identifique al gobernante en turno. Le llaman nuevo plan de estudios o nuevo modelo educativo, pero a final de cuentas con características específicas.
Y con esto voy a mencionar brevemente algunos de los planteamientos que se hicieron, si no de los últimos años, y de las reformas que más trascendencia ha tenido para nosotros, y con ello empezamos de las de mayor referencia en los últimos años. Estamos hablando del ANMED, o Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue promulgada en el año de 1992, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, en la que aparentemente el objetivo principal era dotar de educación de alta calidad. Y aquí es donde empezamos a utilizar la expresión, aunque agregan la expresión de alta, es la educación de calidad. Posteriormente, siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, emite dos reformas, una en el 2008, que es la famosa REM, que es la Reforma Integral de la Educación Media Superior, cuyo objetivo fue incorporar el desarrollo de competencias y las TICs al proceso educativo. Y en el 2011 emite la RIEP, que es Reforma Integral de la Educación Básica, cuyo objetivo era elevar la calidad de la educación. Con esto llegamos a Enrique Peña Nieto, que emite en el año 2013 el famoso nuevo modelo educativo, pero que con estas reformas, como es muy bien sabido y como fue multitudinariamente criticado, estas reformas, más que tener un objetivo pedagógico, tuvieron por objetivo establecer una evaluación nacional docente que pertenecía, para todos los miembros de que pertenecían a la educación obligatoria, que puso en juego la estabilidad laboral del personal de la educación. Y obviamente, bueno, hablando en educación, pero también con esto desequilibró la estabilidad laboral de muchos, porque tenía por objetivo básicamente generar los famosos contratos por tiempo limitado. Posteriormente, en el 2017, emite el MEPEO, conocido como Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, y en esta sí tiene por objetivo reestructurar los planes y programas de estudio en el país. Justamente de esta reforma educativa es de donde se desprenden los 4 pilares de la educación, que son aprender a conocer, a ser, a hacer y a aprender a convivir. De aquí parte. Posteriormente, bueno, con el gobierno hoy vigente de Andrés Manuel López Obrador, en el año 2019 emiten otras reformas, sustituyendo en la mayoría de los ordenamientos jurídicos el término de calidad educativa, que era el que venía manejando Enrique Peña Nieto, sustituyéndolo por excelencia educativa. Lo que les decía es el sello de cada gobierno, de cada sexenio, y aquí se emiten 3 ordenamientos jurídicos, que es la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Genéricamente, estos ordenamientos jurídicos tienen por objeto restablecer el posicionamiento moral, social del docente ante el mismo magisterio y ante la sociedad y los padres de familia. Y el último ordenamiento jurídico establece los procedimientos a través de los cuales la ciudadanía puede formar parte o incorporarse al sistema de educación pública como trabajador al servicio de la educación, o como los mecanismos a través de los cuales en un momento dado podemos mejorar nuestra condición laboral. Es decir, las famosas evaluaciones para ampliar horas en el caso de educación media superior, que vamos por horas, o recategorizaciones. En este sentido, bueno, aquí están los 4 pilares del conocimiento, que son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Lo multicité en la investigación, y en el caso de aprender a conocer, que es el área de conocimientos, a través de este MEPEO, se le asigna al área de conocimientos una ponderación del 60% en las evaluaciones. En el caso del aprender a hacer, que son lo que nosotros conocemos como productos, es asignado el 20% del resultado de esta evaluación, y el aprender a hacer, que nosotros lo tenemos identificado con el anterior modelo como desempeño actitudinal consciente o referido al comportamiento de los alumnos, se le asigna un 20%, pero como se incluye el 4º pilar, que es el aprender a convivir, se lleva a cabo a través de un programa federal que se llama Constrúyete, pero para valorarlo se hace junto con el aprender a hacer y aprender a convivir, designándoles a ambos el 20%. Esto es llevado hacia cabo en la práctica, que no hay un documento oficial en el que nos hayan hecho conocer
de manera específica realmente cómo debería de incorporarse y evaluarse. En la práctica, bueno, como les decía, el aprender a conocer se evalúa a través de un examen escrito. Lo que son los procesos y productos, el desempeño actitudinal consciente y el aprender a convivir, se hace a través de una hoja de evaluación que contempla estos 3 rubros y con las ponderaciones correspondientes. La justificación, bueno, ya habíamos mencionado, ya había yo mencionado que básicamente existen todas estas reformas que en un momento dado dan base o dan origen a esta situación. Estas reformas presuntamente han justificado el hecho de mejorar el proceso educativo y debido a la situación actual de inestabilidad social y familiar se ha derivado en altos índices delictivos. Se ha pretendido implementar el mejoramiento por ello de la convivencia social, tomando como base los aprendizajes, tomando como base las instituciones educativas a través del fortalecimiento de aprendizajes de convivencia. Históricamente, la evaluación se ha considerado como un elemento determinante para indicar si un alumno acredita o no una asignatura o semestre. Sin embargo, esta investigación tiene por objeto identificar los medios a través de los cuales es idóneo evaluar cada uno de los aprendizajes clave, de tal manera que nos permite conocer cómo se está llevando a cabo realmente la evaluación. Dentro de esto, existen principios pedagógicos que se derivan de este documento del modelo educativo para la educación obligatoria y establece 14 principios, de los cuales el que va referido justamente a nuestra investigación o a mi investigación es el principio número 8, que dice que es entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y con el aprendizaje. Y pues obviamente, ¿verdad? Tanto en las planeaciones nosotros contemplamos este proceso de evaluación y finalmente, sobre todo, la evaluación formativa nos va dirigiendo a cómo redireccionar, en su caso, si es necesario, el método de enseñanza y atender a las necesidades del alumno por cuanto a su aprendizaje. Si todas estas perspectivas o estos 4 pilares del conocimiento quedaran lo suficientemente, no solamente claras, sino quedaran expresamente especificadas, esto tendría grandes beneficios. Obviamente, donde estos grandes beneficios o los grandes beneficiados en primer lugar serían los alumnos, pues quedaría clarificado el qué evaluar, por qué evaluar, para qué evaluar y cómo en un momento dado retroalimentar y beneficiar su aprendizaje. Para los docentes, pues facilitaría por otro lado nuestro proceso de enseñanza, pero también esta evaluación, una evaluación realmente tomada o hecha, más bien realizada con todos los elementos necesarios, permitiría o facilitaría la actividad, pero también con mayor eficiencia nos permitiría retroalimentar nuestro proceso de enseñanza. Y también el Estado asimismo tendría clarificado cómo establecer de manera más idónea los programas y planes de estudio que fueran más contextualizados. Por otro lado, dentro de los objetivos de investigación, encontramos el objetivo general, que es analizar las lagunas de información que existen con el nuevo modelo educativo y su relación con la evaluación de los aprendizajes ante la falta de capacitación e información de los docentes y presentar una propuesta metodológica efectiva para que se logre la evaluación de los aprendizajes, contemplando los 4 aspectos de la reforma educativa, refiriéndome aquí a los 4 pilares del conocimiento. En los objetivos específicos que sí fueron cumplidos, se investigó cómo se está manejando la evaluación concretamente en el Bachillerato General de Referencia, se valoraron las ponderaciones que han sido asignadas a cada uno de estos aspectos, se determinó si realmente se cuenta con los elementos mínimos necesarios para evaluar estos aspectos y se presentó una propuesta metodológica para que los docentes puedan adquirir herramientas idóneas para diseñar y mejorar estrategias de evaluación que sirven de referente para identificar el aprendizaje de los alumnos y retroalimentar a su vez su proceso de enseñanza en el caso de los docentes. La hipótesis, bueno, se hizo el planteamiento de la hipótesis positiva, que maneja el supuesto que si la reforma educativa realmente hubiera planteado de forma clara y precisa el proceso de evaluación y definiera la forma de implementar los instrumentos de evaluación, los docentes sabrían realmente identificar y evaluar el aprendizaje significativo, generando la correspondiente retroalimentación
que permita al alumno mejorar y superar su propio aprendizaje, convirtiéndolo en significativo no solamente para el resultado de los exámenes de conocimiento, sino además para su vida escolar, diaria, familiar, social y laboral. En la hipótesis nula señala que es la realidad que vivimos. Los docentes evalúan el aprendizaje que consideran significativo y retroalimentan para generar beneficios en el proceso de aprendizaje del alumno, a pesar de que no se cuenta con la información suficiente y obviamente mucho menos con la capacitación, como ya lo he especificado en otros momentos. Las variables. En cuanto a las variables, se determinó que la variable independiente es la evaluación, señalando que la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. Es la famosa retroalimentación. Y además es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. Por otro lado, encontramos a la variable dependiente, que es la medición de la efectividad de los aprendizajes, teniendo como referencia los aprendizajes claves, que son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir con sus correspondientes ponderaciones, que ya especifiqué hace un momento. La parte 2 de esta investigación, que es el marco metodológico, pues aquí no debemos olvidar la trascendencia que tiene toda investigación, la estructuración o la forma que debe de tener esta misma. En este sentido, se tomó en cuenta que la presente investigación se centra en el nuevo modelo educativo y la evaluación de los aprendizajes en educación media superior, por lo que debe quedar claro que tiene un enfoque cuantitativo, pero que sin embargo se utilizan herramientas que le permiten interpretar los datos aportados en esta investigación, y la investigación ha sido conceptualizada de muy diversas maneras. Yo utilicé aquí un concepto sencillo, pero creo que claro, que dice que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. La finalidad de investigación, aquí planteo nuevamente los 5 puntos, y los 5 fueron cumplidos. Se identificó y analizó las lagunas de información, se analizaron los aprendizajes claves, se proponen las ponderaciones y mecanismos de la evaluación de los aprendizajes, se determina si efectivamente se genera el aprendizaje significativo y se presenta una propuesta metodológica. Dentro de los paradigmas, pues obviamente encontramos el paradigma o enfoque cuantitativo y cualitativo, dentro del cual el cuantitativo permite examinar datos de manera numérica, y en este caso lo que se hizo fue obtener porcentajes que nos va referenciando propiamente el sentido en que se encuentran los alumnos, y la metodología cuantitativa, que busca describir las cualidades de un fenómeno en un momento dado. Dentro de este diseño de la investigación ya había mencionado que tiene un enfoque cuantitativo. Los enfoques cuantitativos pueden ser no experimental o experimental. En mi caso, el enfoque es un enfoque no experimental, a su vez puede ser longitudinal o evolutivo, transversal o transeccional. La investigación que yo refiero es cuantitativa, no experimental, transversal o transeccional. Es decir, que recolectan datos en un solo momento y es de tipo exploratorio de acuerdo a la conceptualización que fuimos manejando. Y el universo, pues bueno, como ustedes mejor lo saben que yo, es amplio, es inmenso. Hablar de investigar la evaluación de los aprendizajes en educación media superior, simplemente al delimitar el universo en el estado de Puebla, estamos hablando de un aproximado de 1814 bachilleratos oficiales, con sus diferentes, obviamente, en la educación media superior hay diferentes subsistemas o modalidades de la enseñanza, por lo cual habría sido imposible realizar una investigación de tal magnitud. Por ello, lo fui delimitando de tal manera que al hablar del estado de Puebla, la población la centré en un bachillerato general, que es en donde yo laboro, que es el Ricardo Reyes Márquez, como ya había mencionado, ubicado en la localidad de Coahuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, cuyas características, distribución y organización, bueno, pues ya fue descrito en el capítulo 1. Y en cuanto a la muestra, también he mencionado en la investigación que en cuanto a matrícula, pues es un bachillerato pequeño que cuenta únicamente con 3 grupos, uno de primer año, uno de segundo y uno de tercer año, y que tomé al que en este
este momento se encuentra en segundo año, en su momento tercer semestre, porque justamente fue con este grupo con el que se empezó la implementación de esta nueva modalidad o este famoso nuevo modelo educativo, iniciando con ellos en el ciclo escolar 2018-2019. Y para la validación de la muestra, bueno, reitero, se hace en un grupo pequeño. Nuestro bachillerato está integrado por 5 profesores frente al grupo, que todos estamos frente a todos los grupos por la modalidad que tiene, donde todos entramos con nuestras diferentes materias a los grupos. Y el grupo que va a ser, que se fue encuestado es tercer semestre, segundo año, por tratarse del grupo donde se implementó o se inició la implementación de este nuevo modelo educativo. Con esto me refiero que, por ejemplo, actualmente el grupo que tenemos en tercer año, seguimos trabajándolo con con los anteriores programas y plan de trabajo. Incluso las ponderaciones son muy diferentes. Con ellos no, aunque sí implementamos el programa Constrúyete, no estamos obligados, pero las ponderaciones asignadas son completamente diferentes. Para ellos, lo mencioné también en algunas partes de la investigación, para el grupo de tercer año, las ponderaciones en cuanto a conocimientos vale 40%, en cuanto a procesos y productos o el aprender a hacer, vale 30%, y el desempeño actitudinal consciente, es decir, el aprender a hacer, vale otro 30%, sin que se esté tomando en cuenta el aprender a convivir, aunque sí estamos aplicando el programa con ellos también. En cuanto al diseño de los instrumentos de investigación, pues se elaboraron básicamente 2 instrumentos. Una entrevista semiestructurada que fue aplicada a los docentes del bachillerato y una lista de cotejo, la cual se implementará, bueno, se implementó en su momento dado a los alumnos del tercer semestre, que son los alumnos en quienes se inició el nuevo modelo educativo, junto con los que hoy tenemos en primero, pero obviamente los de primer año pues tienen menor referencia por cuanto hace a esta nueva modalidad. La validación de los instrumentos, se dice que para realizar esta investigación se hicieron, reitero, uso de estos 2 instrumentos, tomando en consideración el enfoque de la presente investigación, que es cuantitativa, y estos tienen por objeto identificar las condiciones en que se encuentran tanto docentes por cuanto hace a su proceso de enseñanza, como a los alumnos por cuanto hace a su proceso de aprendizaje, y obviamente referido a la evaluación de los aprendizajes clave y su relación con el nuevo modelo educativo. En el capítulo 3, o marco teórico, puse aquí esta pirámide que nos muestra la jerarquía de las leyes en nuestro país. Tenemos una jerarquía donde nuestra Constitución, conocida de manera diferente como Ley Suprema, Ley de toda la Unión o Carta Magna, ocupa la posición más importante y trascendente que tiene en nuestro país. No puede existir ningún ordenamiento jurídico que contradiga las disposiciones de la Constitución. De la Constitución se desprenden las leyes, los decretos, las resoluciones, actos, acuerdos, reglamentos, y en su caso, aunque aquí se va directamente a las ordenanzas municipales, es la pirámide que encontré, pero irían los ordenamientos jurídicos del Estado y posteriormente los ordenamientos jurídicos municipales en cuanto a la jerarquía de las leyes, siguiendo este mismo orden que marca la pirámide. Y por ello referencié, y voy a tratar de no profundizar más allá de lo estrictamente que se apega a mi investigación, pero sienta la base en la perspectiva federal la Constitución. Todos sabemos, todos los que estamos en el ambiente pedagógico, sabemos que la educación encuentra sustento jurídico en el artículo 3 de la Constitución, que establece el derecho a la educación y que establece hoy día las características generales. Aquí en el artículo 3, en la fracción segunda, en el inciso I, quiero remarcar esta situación que les decía de que en lugar de utilizar el texto educación de calidad, ahora señala calidad de la educación o excelencia de la educación. Señala la educación, inciso I, será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y la comunidad. En consecuencia, derivado de la misma Constitución, hay un documento
en un momento dado sustenta y respalda la actividad de cada gobernante a turno, como es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra vigente en este momento con Andrés Manuel López Obrador contempla en el tema política y gobierno, su tema garantizar empleo, en el tema política social, solamente en la fracción novena, el derecho a la educación, donde de forma genérica se contemplan los planes y programas a través de los cuales se pretende mejorar la educación e incentivar la concurrencia de los alumnos a sus respectivas etapas escolares, proveyendo de mecanismos para la inclusión y sentando las bases para la creación de universidades para el desarrollo en el país, sin que tenga mayor trascendencia o que más bien sin que haga hincapié en la evaluación de manera precisa. Solamente tanto la Constitución como el Plan Nacional de Desarrollo mencionan a la educación de forma genérica, pero no hacía la evaluación. Ya concretamente en la ley correspondiente, que es la ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación, el artículo segundo pues nos contempla el derecho a la educación, nos define la educación como un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, señalando que es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social, y que en el sistema educativo se debe de asegurar la participación de todos los involucrados, generando una corresponsabilidad que debe recaer en los padres de familia y de los docentes para alcanzar los fines de la educación, que obviamente con esto básicamente se está referenciando o indicando en un momento dado la obligación que tienen los padres de mandar a sus hijos a las escuelas, y ya encauzándose un poquito más el artículo 47 de la Ley General de Educación a nivel federal, en su fracción cuarta, empieza a clarificar y dispone que los contenidos de la educación deben de ser contemplados en planes y programas, y que los planes deben establecer, fracción cuarta, los criterios y procedimientos de evaluación. Aquí empieza a hacer hincapié el ordenamiento jurídico para el sentido que debe tener la evaluación, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple con los propósitos de cada nivel educativo. Nada más es lo que señala. Y señala también que los programas deben establecer los criterios y procedimientos para evaluar. Eso dicho genéricamente. El artículo 50 señala la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, habilidades, las destrezas y en general del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, y en este sentido vemos que la Ley General de Educación pues no se ha modificado, porque con el famoso METEO y con la evaluación de los aprendizajes clave se ha pretendido aunque no, los documentos oficiales no lo han dejado claro de manera expresa, han dejado de lado a las competencias. Ahora ya no se toma tan en cuenta, no dejan de ser importantes, no dejan de ser trascendentes, incluso podría ser que tuviéramos mayor experiencia y conocimiento por cuanto hace al aprendizaje y a la evaluación basada en competencias que en cuanto a estos 4 pilares del conocimiento, pero todavía la Ley General de Educación trata o conceptualiza tomando como referencia las competencias. En el ámbito local, en el Estado de Puebla, concretamente la Constitución Política, en el artículo 17, señala que los habitantes tienen ciertas obligaciones, y la primera es recibir la educación básica y media superior en la forma prevista por las leyes y conforme a los reglamentos y programas que expida el gobernador. Y el artículo 118 señala la obligación del Estado de impartir y fomentar la educación, y habla o trata más bien de que la educación obligatoria es la educación preescolar, primaria, secundaria y la educación media superior. La Ley de Educación del Estado de Puebla, ahora ya concretando con la ley reglamentaria, pero en el Estado, en el artículo 14 señala que corresponde a la autoridad educativa estatal las atribuciones siguientes, y en la fracción 35 dispone participar en la realización en forma periódica y sistemática de exámenes de evaluación a los educandos, pero solamente, nuevamente, perdón, lo menciona de manera genérica. Por ello, los planes y programas de estudio deben comprender parámetros y procedimientos de evaluación para la consecuente acreditación del nivel educativo que corresponda.
El artículo 77 de la misma Ley de Educación en el Estado, en su fracción primera, inciso C, dispone que los planes de estudios deben de comprender los parámetros y procedimientos de evaluación y acreditación de conocimientos para cada nivel educativo y, además, inciso D, los parámetros, normas y procedimientos de evaluación del aprendizaje. No especifican más allá. El artículo 78 dispone que la evaluación comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades y las destrezas. Vemos que también el ordenamiento jurídico en materia de educación en el Estado no se ha actualizado, como que algunos investigadores le están dando el sentido de que, bueno, los aprendizajes claves quedan muy independientes de ya las competencias, pero los legisladores pues no son pedagogos, no son, en su caso, no muchos son docentes, y pues obviamente pues no les ha quedado claro esta situación. En Puebla existe además una ley de educación media superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, así denominada, que data del año de 1974 y solamente tiene una reforma en el año 2012 en donde suprime la expresión superior, quedando como ley de educación media del Estado Libre y Soberano de Puebla, eliminando el término superior. No tiene ninguna condición que de manera expresa y detallada señale los mecanismos de evaluación, solamente contempla generalidades, la referencié porque va referida a educación media superior, pero la verdad nada referido a la evaluación. Para ello, con el anterior modelo, a partir de que surge la famosa RIEM, se crea en Puebla el modelo de evaluación del aprendizaje, para nosotros identificado como MOEVA. Este surge en el año 2008. Este documento, de forma expresa y detallada, contempla los mecanismos a través de los cuales se debe evaluar el aprendizaje en educación media superior, al menos en el estado de Puebla, y es aquí donde nos señalaba justamente tres factores a evaluar, que son conocimientos, procesos y productos y de desempeño actitudinal consciente, con las ponderaciones que les mencioné hace un momento, que es 60% para conocimiento, 40% para conocimientos, y los otros dos rubros 30 y 30%. Entonces, este es el famoso MOEVA, es el que nos sigue sirviendo de referencia para evaluar, nada más que ahora con otras ponderaciones, los 4 pilares del conocimiento. En el marco teórico conceptual, se hizo referencia a investigadores que pues siguen siendo vigentes y que siguen teniendo una gran trascendencia, no solamente en México, sino yo considero que en el mundo y obviamente en sus países de origen. Y entre ellos encontramos a Piaget, que es un psicólogo suizo que crea la teoría del desarrollo cognitivo y el cual especifica que permite comprender en un momento dado cómo el niño interpreta el conocimiento o el mundo a diversas edades, señalando que el niño aprende de diferentes maneras de acuerdo a su edad. La investigación de Piaget se centra fundamentalmente en la forma que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. En otras palabras, para Piaget no le interesaba tanto lo que el niño conoce, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones, y estaba convencido de que el desarrollo cognitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo o el mundo que le rodea. En su caso también referencié a Ausubel, a ver si lo estoy pronunciando bien, David Paul Ausubel, que realizó grandes contribuciones a la educación, entre ellas la teoría del aprendizaje. Y Ausubel básicamente hace estudios de la manera en que el cerebro origina el aprendizaje. Consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad, es decir, que el niño construye con sus conocimientos a través de conocimientos ya preexistentes, mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo a estos los nuevos a los existentes. Es el aprendizaje anterior con el nuevo aprendizaje para generar un nuevo conocimiento. En el caso de Brunner, que es un psicólogo estadounidense, realiza importantes contribuciones en materia del aprendizaje y crea el concepto del andamiaje en 1976. Su supuesto fundamental es que las intervenciones tutoriales del adulto deben mantener una relación inversa con el nivel de competencia de la tarea del niño. Y dicho en palabras mucho más sencillas, considera que a final de cuentas el adulto o el profesor debe ser una guía únicamente, que el adulto o profesor
Mientras menos nivel de ayuda le proporcione al alumno, mayor es el nivel de desempeño, y a la inversa, a mayor nivel de ayuda, menor nivel de desempeño, por lo que el docente debe de convertirse en un guía únicamente de los alumnos. Encontramos también a Mario Carretero, que es un doctor en psicología originario de España, que es especialista en el estudio del desarrollo cognitivo y su relación con la educación, señalando que de acuerdo a la edad del niño, y coincide nuevamente, evoluciona su proceso de aprendizaje. Pues en la primera en la primera etapa de aprendizaje del menor, su aprendizaje es espontáneo, como lo vemos, ¿no? El niño pregunta, ¿y para qué es esto? ¿Y por qué es esto? Pero que a los 10 años su aprendizaje realmente es académico, y en la adolescencia el alumno posee mayor capacidad cognitiva, considerándose a este uno de los constructivistas contemporáneos más sobresalientes. Para ello, de los conceptos fundamentales que se pueden encontrar aquí es tanto el aprendizaje como el aprendizaje significativo, diciendo que el aprendizaje es un proceso constructivo como co-constructivo del conocimiento, que parte de los conocimientos y experiencias previas, que esta relación proporciona su condición de significativo. Es un proceso constructivo porque el aprendizaje es interno, personal y subjetivo, donde las personas seleccionan, organizan y transforman la nueva información, reorganizando internamente sus esquemas que le permiten adquirir y explicar el conocimiento. Pero si nos vamos más allá, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes, es decir, que el estudiante puede construir nuevos significados gracias a que relaciona sus conocimientos previos con la información nueva. Aunque creo que podemos ir mucho más allá, ¿no? El aprendizaje puede ser teoría de alguna manera, pero también ahora hemos visto que cuando hablamos de aprendizaje significativo es cuando el aprendizaje sirve para solucionar problemas no solamente de la escuela, no solamente teorías o hipótesis y demás, sino que este aprendizaje nos sirve en un momento dado para solucionar problemas de la vida diaria. Los autores de la formación, y aquí el doctor Adolfo, tomé muy en cuenta sus observaciones en cuanto a que, pues bueno, debería yo de referenciarme con otros autores también de gran envergadura, como es Sergio Tobón, y en el caso de Sergio Tobón, solamente anoté aquí, hago hincapié que es un doctor e investigador docente universitario colombiano, reconocido por el término de socioformación, que ha planteado mejorar y reformar la educación iberoamericana, además de facilitar las tareas del docente contemporáneo por medio de las competencias. Y en este sentido, Sergio Tobón señala que los aspectos básicos de la formación basada en competencias, que las competencias son un enfoque para la educación, pero que no deben de ser tomadas como un modelo pedagógico, toda vez que las competencias se centran en el hacer, pero descuida el ser, según opinión de Sergio Tobón. Y creo que por aquí es justamente la base que se sienta para hablar ahora de los 4 pilares del conocimiento y no hablar del aprendizaje basado en competencias y también de la evaluación basada en competencias. Se dice que esta también es una crítica frecuente al enfoque de competencias en la educación, y radica en que los programas de formación y certificación de competencias laborales han tendido a enfatizar en la ejecución de actividades y tareas con un bajo grado de consideración de los valores y de las actitudes. Creo que ahí justamente es el punto medular donde se hace la modificación, aunque reitero, no lo han plasmado de manera clara y expresa, donde señale que los acuerdos secretariales que contemplan a las competencias y que derivan de la formación de la RIEM, dejen de lado a las competencias, pero en la práctica, si hacemos un análisis, nos permite darnos cuenta que el aprendizaje deja de, al menos no en su totalidad, pero como que están tratando de hacer de lado a las competencias, y así nos lo han mencionado, aunque nunca nos han dado un sustento que expresamente así lo revoque. Por otro lado, encontramos a Perrenot, que habla de construir competencias y que señala que la evaluación es el verdadero programa, ya que indica lo que cuenta. Es necesario, pues, evaluar competencias seriamente, pero esto no podría hacerse con pruebas estandarizadas de papel y lápiz, pues se puede inspirar en los principios de la evaluación auténtica. Referencié también a Robert Marzano, que habla de las dimensiones del aprendizaje. Menciona 5 dimensiones
que es como vemos que en un momento dado el aprendizaje del alumno debe evolucionar y cómo también el docente debe de hacer evolucionar el aprendizaje, dice, a través de actitudes y percepciones, adquisición e integración del conocimiento, entender y refinar el conocimiento, utilizar el conocimiento significativamente y hábitos mentales productivos, que en este caso vemos que basado en Robert Marzano como en otros investigadores de gran envergadura, se crea la famosa taxonomía de Marzano, que igual estaba ligada al aprendizaje basado en competencias. Se dice que primero se crea la taxonomía de Bloom, que la taxonomía de Bloom, igual que las demás taxonomías, son progresivas, que habla del recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar para posteriormente crear, que es como el aprendizaje significativo que en un momento se consideraba. Se dice que sobre esta base Marzano crea su propia taxonomía y en este caso pues bueno, vamos viendo cómo el conocimiento va avanzando hacia la comprensión, hacia el análisis, la utilización y el sistema de metacognición o que se ha mencionado constantemente. Hablamos del aprendizaje significativo o la famosa metacognición, que estaba basada en competencias y que estas son las taxonomías que anteriormente pues teníamos que procurar comprender, que incluso, no sé si allá en Guanajuato, en Zacatecas se utilice, pero nosotros como para que planeáramos de manera más efectiva nos daban una tabla incluso de verbos de acuerdo a la etapa en la que se estaba para hacer las planeaciones. Y Benjamin Bloom se dice que, bueno, nace en Pensilvania, nace en 1913, muere en Chicago en 1999 y fue un influyente psicólogo y pedagogo estadounidense que hizo contribuciones significativas a la taxonomía de objetivos de la educación. Y en este apartado también se habla de la evaluación de acuerdo a su finalidad y los momentos, y en cuanto a la evaluación de acuerdo a sus momentos, pues obviamente todos conocemos que la evaluación tiene 3 momentos: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En su caso, de acuerdo a la gente que lo realiza, estamos claros que la evaluación puede llevarse a cabo una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, que en los detalles de la investigación expliqué que básicamente, si bien es cierto, los momentos de la evaluación, los 3 son llevados a cabo, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, nos van llevando el proceso y al final, cuando hago el análisis de la información, nos permite darnos cuenta que a los alumnos la evaluación formativa no les queda clara, que ahí los docentes tenemos pues una falla y que al quedarnos clara debemos de solucionarla. En cuanto a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, la autoevaluación prácticamente no se lleva, la coevaluación se practica eventualmente, pero no se contempla como un referente para emitir una evaluación, y la heteroevaluación es la que nosotros normalmente practicamos y es la que les queda pues clara tácitamente a los alumnos, pero no expresamente, como que no estamos utilizando los términos para explicar en qué momento estamos llevando a cabo cada una de estas actuaciones. Lo llevamos a la práctica, los alumnos así lo entienden, pero no con las denominaciones correctas. En cuanto a los aprendizajes fundamentales, también conocidos como aprendizajes clave, que ya hemos referenciado, está el aprender a conocer, que está vinculado o es concretamente lo que se refiere a los conocimientos, el aprender a hacer, que es lo que se refiere a los productos que los alumnos realizan, el aprender a hacer, que es para nosotros el desempeño actitudinal consciente o el comportamiento del alumno, y el aprender a convivir, que esta está guiada por los valores sobre los cuales la conducta del alumno debe de referenciarse en un momento dado. El aprender a conocer con un valor del 60% con este último modelo educativo, el aprender a hacer con un 20% y aprender a convivir y aprender a ser con otro 20%. Aunque les reitero, el aprender a convivir se lleva a cabo a través de un programa federal llamado Constrúyete. En su caso, Marta Casarini Rato, en su obra Teoría y Diseño Curricular, señala que la importancia de la evaluación tiene básicamente el propósito
más importante, que no es demostrar sino perfeccionar, y que no podemos estar seguros de que nuestras metas son valiosas si no las comparamos con las necesidades de la gente a las que presuntamente sirven. Y que creo que en este caso Marta Casarini Rato se refiere justamente a la contextualización. Por ello, la evaluación de los aprendizajes desde el punto de vista pedagógico, sabes que la pedagogía juega un papel muy importante en la búsqueda de promover el desarrollo del proceso educativo en beneficio de los alumnos. Todo se centra o está alrededor de los alumnos. Por ello, la evaluación en este caso yo la vislumbro desde el punto de vista pedagógico, y hay un autor que se llama Jaume Jorba y Neusan Martín, son dos autores, en su obra titulada Evaluación como ayuda al aprendizaje, destacan la importancia de la función pedagógica de la evaluación y expresan que alrededor de la evaluación gira todo el trabajo escolar, que no solo condiciona qué, cuándo y cómo se enseña, sino que también los ajustes que se deben introducir para atender a la diversidad de necesidades que se generan en el aula. Es lo que he venido como mencionando como una retroalimentación para el aprendizaje, pero también una retroalimentación para la enseñanza. Y en este caso, Frida Díaz Barriga Arceo, que es una investigadora mexicana, ha escrito importantes obras en materia de educación. De las más sobresalientes es la de enseñanza situada, donde hace aportaciones importantes en cuanto a la evaluación, señalando que una de las principales críticas posibles a la evaluación, que por lo común se realiza en las instituciones educativas, es que no hay congruencia entre evaluación y enseñanza, porque no, una cosa por un lado se enseña y otra cosa es la que realmente se evalúa. Y ya yéndome al último capítulo o a la cuarta parte de esta investigación, que es análisis de la información, pues bueno, ya les comenté que, doctores, que el grupo es el de segundo año, tercer semestre en su momento, está formado básicamente por 16 alumnos, de los cuales solamente el 25% son mujeres y el 75% son hombres, lo que hace que las características de este grupo pues sean muy específicas, tomando en cuenta de que la forma en que se desarrolla o se desenvuelve el grupo pues se modifica en razón de que un grupo mayoritariamente de hombres pues tiende a trabajar de manera muy diferente. Son solamente 4 chicas, es un grupo pequeño de 16 alumnos, donde 4 son mujeres, 12 son hombres. Esto también influenciado porque el bachillerato se encuentra en una junta auxiliar, es decir, en una comunidad de carácter indígena, donde en su momento yo he expresado muchas veces que desafortunadamente las mujeres son menos propensas a estudiar, aunque esta situación ha cambiado, menos en la localidad, porque resulta que pues, los padres no le ven ninguna trascendencia en que sus hijas mujeres estudien, porque dicen que a final de cuentas ellas ya se van a casar, ya prácticamente las que llegan a mandar a la escuela ya más como para que maten el tiempo en lo que encuentran con quién casarlas y pues deshacerse del gasto. Y en el caso de los hijos, pues a los que llegan a mandar a la escuela, pues los mandan porque creen que a final de cuentas los hijos varones van a ser el sostén económico de las familias, pero en algunos casos tampoco los quieren mandar porque resulta que prefieren que la mano de obra se incorpore prontamente al trabajo para que sea también un mecanismo a través del cual puedan ayudar económicamente en sus hogares. Dentro de los alumnos de tercer semestre, pues bueno, por edad, encontramos de 16 años a 9 alumnos con un 56%, de 17 años a 4 alumnos representando un 25%, de 18 años a 3 alumnos representando un 19%. Un poquito desfasada la edad porque algunos son mucho más grandes, aunque están dentro de los parámetros legales que nos permiten a nosotros tener alumnos de esta edad, pero debido a que muchos de ellos dejaron de estudiar por incorporarse a la vida laboral o porque fueron reprobando en grados anteriores en la educación básica. Y para hacer un análisis más concienzudo de esta y del porqué de la interpretación de estos datos cuantitativos, en este caso Soledad Estrella, esta investigadora señala que una alfabetización estadística tiene como propósitos proveer de conocimientos y habilidades que empoderan a las personas con herramientas para pensar por sí mismos y confrontar los resultados y las representaciones que entregan los expertos y los medios.
que identifica básicamente una alfabetización estadística que tiene como propósitos proveer de conocimientos y habilidades que empoderen a las personas con herramientas para pensar por sí mismas y confrontar los resultados y las representaciones que entregan los expertos y los medios en un momento dado. Nos habla de características principales del pensamiento, tanto inductivo como analógico, que son en el inductivo organizar datos, superar el nivel de los hechos para acceder a mecanismos explicativos, buscar las tendencias, regularidades, evoluciones e invariantes, y características principales del pensamiento analógico, que son extender un dominio nuevo establecido en otro contexto y utilizar de manera sistemática la crítica, la comparación y en su caso la metáfora. Ya concretamente hablando de la lista de cotejo que se aplicó a los alumnos, las preguntas dicen, ¿identificas claramente si tu aprendizaje ha mejorado en el bachillerato? 87.5% dice que 0.5% dice que sí, 12.5% dice que no. Lo que has aprendido en el bachillerato te ha servido para resolver problemas de tu vida diaria. 93.75% dice que sí, 6.25% dice que no. ¿Conoces y comprendes claramente claramente el proceso de evaluación del bachillerato? El 75% dice que sí, el 25% dice que no. Tus profesores te explicaron desde el inicio del semestre el proceso de evaluación que se aplica en el bachillerato. 93.75% dice que sí, 6.25% dice que no. Con esto nos damos cuenta que las generalidades sí lo tienen, y a lo que me refería al inicio es con el hecho de que los alumnos, por ser mayoritariamente hombres, normalmente las chicas son las estudiantes más destacadas en el grupo. En ese grupo específicamente las 4 chicas son muy dedicadas, muy asertivas, muy metódicas también, muy de contemplar y preguntar absolutamente todos los procedimientos. En el caso de los chicos es menos común que suceda, aunque también hay chicos muy estudiosos y dedicados, pero son los menos. En el caso de las siguientes preguntas, dice, ¿identificas claramente en qué consiste la evaluación diagnóstica? 81.25% dice que sí, 18.75% dice que no. ¿Identificas claramente en qué consiste la evaluación formativa? 31.25% dice que sí, o 68.75% dice que no. Aquí se incrementa el porcentaje en la parte del no. E identifica claramente en qué consiste la evaluación sumativa. 62.5% dice que sí, 37.5% dice que no. Aquí quiero especificar, en las unidades, cada semestre, nuestros libros contemplan 3 unidades, o anteriormente unidades, hoy se conocen como situaciones de aprendizaje. En las situaciones de aprendizaje, al inicio de cada subtema, de cada unidad, de cada situación de aprendizaje, viene algo que en el encabezado dice evaluación diagnóstica. Por lo tanto, a ellos les queda claro que siempre al inicio de cada tema general vamos a identificar qué conocimientos previos tienen, y por eso lo tienen como muy remarcada, además de lo que nosotros les decimos. En cuanto a la evaluación sumativa, en este caso, pues ellos tienen claros, cada semestre tiene 3 cortes de evaluación. Dentro de esos 3 cortes de evaluación, se evalúa, se emiten resultados, y al final el promedio de las 3 nos da la suma, la división, y nos da el resultado para saber si el alumno ha aprobado o no ha aprobado la asignatura. No solamente conocer el grado de conocimientos. Entonces, por eso son las 2 que tienen claramente identificadas. Pero sí me llamó mucho la atención que en el caso de la evaluación formativa, la mayoría no la identifica, y creo que ahí, aunque nosotros la llevamos a cabo periódicamente, resulta que nosotros como docentes no estamos siendo lo suficientemente claros o específicos con los alumnos. Por otro lado, dice, durante tu aprendizaje has llevado a cabo una autoevaluación. Dice 87.5% que sí, 12.5% que no. Identificas claramente cuando llevas a cabo una coevaluación entre pares. 43.75% dice que sí, 56.25% dice que no. Identificas claramente cuando te están efectuando una heteroevaluación. 18.75% dice que sí, 81.25% dice que no.
y la forma en que te evalúan en el bachillerato es funcional y va de acuerdo con las características de la educación media superior, y la mayoría, 93.75% dice que sí, 6.25% dice que no. Entonces, en esto, al hacer la interpretación de los datos, nos vamos dando cuenta que ellos clarifican la autoevaluación, pero no clarifican la heteroevaluación, que resulta que es la que comúnmente nosotros estamos llevando a cabo. La autoevaluación prácticamente no se lleva a cabo, la coevaluación en la práctica nosotros la llevamos a cabo, pero no la cuantificamos, y la heteroevaluación es la que predomina en la práctica del bachillerato y que además nos damos cuenta en los resultados de la entrevista que se hizo a los docentes. En su caso dice, identificas claramente los elementos a evaluar en el bachillerato, 87.5% dice que sí, 12.5% dice que no. Se han explicado claramente los 4 elementos a evaluar en el bachillerato: aprender a conocer, a hacer y a convivir, y el 100% dijo que sí. Conoces los porcentajes asignados en la evaluación de cada uno de los elementos que integran tu conocimiento, y aquí yo obviamente me refería a las ponderaciones, aunque no utilizamos el término ponderación con ellas, y el 75% dice que sí, el 25% dice que no. Entonces, creo que también les queda muy claro, porque ellos saben que se les hace un examen de conocimientos, y los otros 3 aspectos o aprendizajes claves los evaluamos a través de la famosa hoja de evaluación. Ya en entrevista con los docentes, dando así los datos generales de los docentes que están frente al grupo, nos encontramos que únicamente en el caso de las de mujeres y hombres, solamente uno de los compañeros es del sexo masculino, que la edad promedio de los compañeros está entre los 34 y los 46 años, por lo tanto se entiende que se encuentran en un nivel óptimo emocional, en conocimientos, en preparación y demás. En cuanto a los campos disciplinares que existen en el bachillerato, en cuanto a la división de materias y responsabilidades, son 5 campos, que son comunicación, humanidades, ciencias experimentales, ciencias sociales y matemáticas. En este sentido, el nivel académico de los docentes en cuanto a licenciatura, doctorado y maestría: en cuanto a doctorado, pues tenemos un 0%, en cuanto a licenciatura, un 40%, que está integrado por 2 compañeras, en cuanto a nivel maestría, está integrado por 3 elementos que representan el 60%, y nadie cuenta con nivel doctoral. En el caso de la experiencia docente, aunque aquí se ve reflejado también en porcentajes, de acuerdo al campo disciplinar, la compañera que está en el área de comunicación tiene, representándolo en años, 6 años en educación media superior, el de humanidades 7 años en el nivel, ciencias experimentales 5 años, ciencias sociales 10 años, y el de matemáticas 6 años, refiriéndome únicamente a la educación media superior, que es lo que es objeto de esta investigación, puesto que hay compañeros que en un momento dado laboran en educación superior. En cuanto a docentes certificados, pues bueno, certificados solamente el 60%, es decir, 3 elementos del personal docente frente al grupo cuenta con la certificación de Profordem, bueno, Certidem, ya se llama al final, el programa es Profordem, y sin certificar el 40%, 2 compañeras no están certificadas. En su caso, para hacer una interpretación más concreta de estos datos, me basé mucho en esta interpretación de Soledad Estrella, que habla de la taxonomía de comprensión gráfica propuesta por Curcio, que dice que básicamente para hacer la interpretación se deben de tomar como referencia 4 puntos: leer los datos, aprender a leer entre los datos, que implica comparar e interpretar, leer más allá de los datos y leer detrás de los datos, para que nosotros podamos en un momento dado llegar a una interpretación más clara. Ahora, de todas estas interpretaciones, ya no, vi que mis diapositivas eran demasiadas y ya no abordé o las quise transcribir tanto lo de los docentes, pero en el caso de los docentes, en la entrevista que está en la investigación que en su momento les presenté, resulta que pues los docentes dicen: tengo preparación,
tomo suficientes cursos de capacitación, estoy certificada, como vemos en esta gráfica, con licenciatura, maestría, años de servicios, la experiencia docente, la edad que nos puede dar mayor grado de conciencia en un momento dado, la certificación que también pues nos prepara, nos capacita para desarrollar mejores habilidades en el aspecto pedagógico pues para mejorar nuestra actividad docente. Y en cuanto a la actualización docente, que también fue descrita en un momento dado, pues todos están en continua actualización y todos consideramos que sí se les informa, que sí hablamos, sí conocemos de la evaluación, qué es la evaluación significativa, qué es en un momento dado cada uno de los pilares del conocimiento, cuáles son los tres momentos para evaluar, cuáles son los tres entes o personas que pueden realizar evaluación, las ponderaciones que nos estamos certificando, que nos estamos actualizando. Sin embargo, al hacer la comparativa de los datos, esto nos permite identificar que no hay total coincidencia con la información que tienen los alumnos, puesto que los alumnos en algunos casos pues no identifican, por ejemplo, cuál es la evaluación formativa ni cuál sería el sentido de esta. Por eso es que, para no ser más pesada esta exposición, concluyo con los siguientes puntos, señalo diciendo que se necesita una legislación acorde a la realidad social que estamos viviendo en el país, donde se tomen en cuenta a investigadores, a pedagogos, a docentes, que están frente a grupos que conocen la realidad y el contexto de cada uno de sus instituciones, que sea más abierto, porque si bien es cierto, muchas veces se convoca a los famosos plenos para emitir los posicionamientos, la realidad, no sé si en todo el país suceda, pero en nuestro caso, en el estado de Puebla, pues el sindicato o la SEP se ponen de acuerdo y envían a su gente más cercana en la capital, pero los que estamos frente al grupo y los que estamos viviendo la problemática real de cada municipio, población, comunidad indígena, problemas de comunicación, lenguaje, económico, pues somos otros, no los que están en la capital de los estados, no los que están en la primera línea con los sindicatos y que son los que mandan a estas plenarias a aportar sus experiencias. Por eso también he de decir que la realidad de los niños y de los jóvenes del siglo XXI pues ha cambiado. Hoy los alumnos aprenden de manera muy diferente, ya no se utiliza el proceso tradicional de enseñanza y aprendizaje, sino que hoy las estrategias son completamente diferentes porque las necesidades de los alumnos son diferentes. Creo incluso que esta pandemia que hoy desafortunadamente estamos viviendo nos está mostrando la realidad de nuestros alumnos y la carencia que puede existir en nosotros como docentes para manejar una enseñanza a distancia, y que por ello se necesita de una legislación en la cual siente las bases para construir planes y programas de estudios que se ocupen de la mejora académica y educativa, pero tomando en cuenta las voces auténticas que viven la realidad educativa y social y económica de nuestro país. Por eso, de acuerdo a la hipótesis positiva, no existen las condiciones necesarias y suficientes para que los docentes evalúen de manera eficaz y eficiente. Existen lagunas jurídicas que generan imprecisión o no dejan claro la forma de evaluar cada uno de los pilares del conocimiento y resultan acertados y muchas veces vigentes todavía los posicionamientos de diversos investigadores como Frida Díaz Barriga, Tiburcio Moreno Olivos, Piaget, Ausubel, Brunner, Mario Carretero, incluso aunque hablan más de las competencias, los casos de Tobón y demás autores e investigadores, pedagogos, psicólogos, que conocen más del pensamiento del individuo y del pensamiento, de la forma de pensar y de desarrollar y procesar el conocimiento de los alumnos. Por ello, en el aprendizaje se deben de tomar en cuenta los diversos factores, como son la edad biológica, el contexto del estudiante, el estilo de aprendizaje, los conocimientos previos, la autoconstrucción del conocimiento, entre muchos otros. La evaluación de los aprendizajes también debe de ser particularizada, individualizada y contextualizada. ¿Por qué? Porque la evaluación de los aprendizajes, además de que
en un momento dado se plasma en las planeaciones, también es cierto que estas nos deben de permitir irse modificando. Por ello, al final, en las conclusiones, digo que la planeación incluso se va construyendo a la par que se va construyendo el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Yo veo equivocado, a veces no me atrevo a decir porque pues resulta que parece que los contradice uno, pero nos piden una planeación al inicio de cada, para nosotros en educación media superior, al inicio de cada semestre, pero esta planeación pues no puede ser fija, no puede ser rígida. Al paso del tiempo, como transcurre el semestre, resulta que nos vamos dando cuenta que aunque se trate de un bachillerato donde yo ya he trabajado durante varios años, de los alumnos de la misma comunidad, pues cada grupo es completamente diferente. Y entonces la evaluación se construye a la par que se construye la planeación y a la par que se construye el proceso de enseñanza-aprendizaje. A eso me he referido. Y los 4 pilares de la educación, son aprender a conocer, a hacer y a convivir, son los puntos evaluados, por lo que deben servir también como referentes para determinar si el aprendizaje del alumno es realmente significativo, para que también la evaluación sea auténtica y significativa. Ahí la importancia de la actualización docente, que mejora la profesionalización docente, pero que también sensibiliza al profesor en las áreas de oportunidad que le proporciona la evaluación, debiendo el docente también aplicar una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en sí mismo, que le ayude a construir y mejorar su habilidad pedagógica. Pues eso es todo, creo que tuvo algo extenso. Son las generalidades de la investigación, doctora Irma. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte. Le voy a pedir al doctor Adolfo que te hagan algunas preguntas, comentarios en relación a tu trabajo. Buenos días, doctora Carmen, doctora Irma, aunque me conecté un poco tarde, pero sí estaba al pendiente de todo esto, fue un error ahí de conexión. Bueno, ahí encuentro varias cuestiones que me confunden un poco, ¿verdad? Sobre todo si tu tipo de investigación realmente, de acuerdo a sus características, se apegaba a lo que tú buscabas en la investigación. ¿Sí me escuchan? Escucho. Sí, lo estoy escuchando, doctor. ¿Qué dice? Si las características de la investigación se apegan, Sí, o sea, cuando tú eliges el tipo de investigación, te ayudó realmente a encontrar esas respuestas que tú buscabas y que tenías como incertidumbre para hacer tu trabajo. sí, doctor. ¿Por qué considero que sí? Porque básicamente de la investigación, que se llama el nuevo modelo educativo y su relación con la evaluación de los aprendizajes en educación media superior, tenía por objetivo en un momento dado demostrar si este nuevo modelo educativo en un momento dado se fija en los objetivos, si realmente es lo suficientemente clara y explícita para que los docentes lleven a cabo una evaluación realmente auténtica y a su vez investigando a los alumnos o haciéndoles esta lista de cotejo, me pude dar cuenta que en un momento dado, pues no estamos llegando realmente como debe de ser, que a pesar de que decimos que nos estamos capacitando, no tenemos la información, ni mucho menos la capacitación suficiente para evaluar. Sí, ahí fíjate que noté, por ejemplo, tienen programa de formación docente, o sea, el Profornet, que se dio durante la reforma de educación media superior. Sin embargo, contrasta mucho con ciertas cuestiones que tú misma manejas
en cuanto a la teorización. O sea, por ejemplo, tú dices que nada más, por ejemplo, las competencias son habilidades y destrezas. Eso no es verdad. Si tú me definieras competencias, sabes que son conocimientos, habilidades, destrezas, ¿sí? Todos esos valores que que van conformando la formación de un individuo. Entonces, hablar de habilidades y destrezas, tú no puedes ejecutar algo si no lo conoces, ¿sí? O sea, tiene que haber un dominio disciplinar para poder hacer algo. Si no, no lo puedes hacer. Entonces ahí yo siento que hay ausencias, y esas ausencias, una cosa es asistir a una capacitación y otra cosa realmente apropiarse de esos saberes para poder llevarlos al aula. Ahora, una cosa es saber y otra ejecutar, ¿sí? Y todos nosotros, bueno, yo me incluyo, ustedes son más jóvenes que yo, pero fuimos un saber teórico, netamente. Y tú, con la vida fuimos aprendiendo a transformar eso en práctica. Pero teníamos un conocimiento, ¿me explico? Y ahora lo que exige el mundo es que sepas hacer con lo que sabes. Y ahí es donde está la discrepancia, pues, ¿verdad? Yo quisiera que me aclaró estos aspectos que te menciono. Sí, doctor. Tiene usted toda la razón. En cuanto a las competencias, efectivamente han sido conceptualizaciones que anteriormente pues, se contemplaban únicamente habilidades y destrezas, pero efectivamente la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que permiten en un momento dado que el conocimiento, o al menos parece ser que ese es el objetivo, que el conocimiento que el alumno obtenga lo pueda poner en práctica. Eso era lo que, digamos que convencionalmente nos habían señalado. Yo no digo que las competencias estén mal, incluso durante la exposición mencioné que creo que tenemos un poco mayor los docentes de formación en cuanto al conocimiento o al proceso educativo basado en competencias que en cuanto al nuevo modelo. Sin embargo, con este nuevo modelo educativo en educación media superior nos disponen que básicamente ahora lo que se evalúa no son competencias, sino los 4 pilares del conocimiento, dejando de lado de alguna manera el concepto que nosotros veníamos utilizando de conocimientos, habilidades y destrezas. No porque esté mal, yo no lo critico, sí conozco la definición, lo que señalo es que lo que a nosotros nos han venido diciendo es que el término competencia lo hemos de dejar de lado. La crítica también la hago en el sentido de que a pesar de que nos lo indican y a pesar de que el MEPEO ya ni siquiera menciona las competencias, lo cierto es que expresamente ninguna autoridad, ni a través de ninguna ley, ni a través de ningún decreto, ha dicho claramente las competencias quedan fuera. No lo han dicho expresamente, sin embargo, los últimos documentos, de lo poco que nos llega aquí, que yo estoy ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla, muy alejada de la capital del estado, de lo poco que nos contemplan a las competencias, y de lo poco que nos van diciendo es olvídense de las competencias. Y sin embargo, los acuerdos secretariales no han sido revocados. Ahí está el 442 que habla de la RIEM, y ahora ya casi nadie menciona ya que los bachilleratos se integren al Sistema Nacional de Bachilleratos. Ahí está el 444 que nos habla de las competencias genéricas disciplinares, y ya te menciona las profesionales, y sin embargo ya no estamos utilizando estos acuerdos secretariales, pero ninguna autoridad de manera expresa nos ha dicho, o más bien ha emitido un documento oficial que las revoque. Solamente se han limitado a omitirlas y de manera verbal decirnos son los 4 pilares del conocimiento, dejen de tocar o utilizar el término competencia. Mira, ahí creo que, por eso te digo que hay ambigüedades que me gustaría que juntos fuéramos aclarando, porque efectivamente, o sea, a lo largo de la historia, por ejemplo, el constructivismo, el constructivismo crítico, o sea, todos estos tipos de enfoques no han sido evaluados, en realidad. Tú no sabes qué pasó con ellos, ni nadie de nosotros. Simplemente hemos ido transitando y hemos ido generando condiciones
para que ahora todos estos permitan tener lo que sería, se podría decir, un modelo educativo más conformado. La historia de la educación en México es que no teníamos un modelo educativo y no teníamos un sistema educativo. Estaba la secretaría, sí, con que da directrices y todo eso. Pero si tú recuerdas, nunca ha habido en la historia ni un enfoque ni un modelo que atraviese todo el sistema educativo que supuestamente teníamos. Entonces no lo teníamos en realidad. A raíz de que ahora tenemos un enfoque y un modelo, tenemos un sistema educativo. Mientras tanto no lo teníamos, ¿eh? Y ahora tú dices, no hay competencias. Claro que sí, pero las competencias no están entendidas desde esa perspectiva que tú crees. O sea, las competencias son ser competente. ¿En base a qué? A las necesidades que tengas. Por ejemplo, diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje clave. Una cosa es que yo tenga necesidad de tener un conocimiento con respecto a algo, y otra es una cosa que tenga que aprender por necesidad y que a futuro lo voy a necesitar. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender cosas a pesar de lo que yo crea. ¿Me explico? Y aprender a pesar de las necesidades que yo tengo, porque tengo que tenerlo. Porque en un determinado momento lo voy a utilizar. Entonces, esa es la gran diferencia. Solo que sí, efectivamente, como dices tú, a lo mejor no ha habido quien les explique de manera precisa qué es lo que está pasando en el contexto nacional. Y yo difiero mucho en la parte en la que dices que hay un plan nacional. No es un plan nacional, ¿eh? Porque en el rigor estricto de la metodología no cumple con esos criterios para poder y elementos para poder hablar de un plan nacional. Es una carta de buena intención, ¿eh? Pero no es un plan nacional. Si no tenemos un plan, pues obviamente estamos desarticulados. Las grandes diferencias que existen ahora en un maestro es que tiene que generar condiciones para que se dé el aprendizaje, entornos y ambientes de aprendizaje. Esa construcción es la que yo veo que le está faltando tanto a tus docentes como a tus alumnos que sometes a esta evaluación, ¿eh? No saben generar esas condiciones para que se dé el aprendizaje en este sentido. Pero no sé, o sea, a lo mejor tú me lo podrás corroborar. Ahora, yo no vi ninguna rúbrica de evaluación de tus docentes. Una rúbrica que establezca criterios e indicadores. Esos son los elementos que yo necesito para otorgar una calificación, no solo del saber teórico, sino del saber procedimental, actitudinal, valoral, ¿sí? Coincido con usted, doctor, en el sentido de que efectivamente no hemos tenido un sistema. Incluso yo le quiero comentar que gran parte de nuestros documentos son copiados. En la medida que yo me he visto en la necesidad de ponerme a estudiar, mi perfil no es de pedagogía, sin embargo estoy en el área y la verdad me preocupa y me ocupo también de prepararme cada día diferentes tipos de habilidades y para desempeñar con calidad y con calidez mi trabajo, pues me he encontrado con documentos donde me doy cuenta que incluso las competencias no es un modelo creado por México, es un modelo copiado. Hemos estado copiando modelos y adaptando. En su caso, las competencias y como los principios pedagógicos, hemos tomado referentes esencialmente de documentos como es el caso de España y como es el caso de Argentina principalmente. Probablemente por la vinculación que tenemos por idioma, por esa coincidencia idiomática, es que son los documentos en los que preferentemente se basan. Incluso anteriormente yo veía y a mí me costaba, al inicio, cuando ingresé al sistema, me costaba mucho distinguir que decía planes y programas de estudio. Y hasta que me encontré el famoso plan de estudio, dije, este es el plan y este es el programa, pero no nos están dando capacitación suficiente y clara, sobre todo cuando recién ingresamos al sistema. Y me clarificó el funcionamiento de la educación media superior, el plan de estudios. Pero hoy, en educación media superior, nuestro programa de estudios en Puebla dice
plan y programa de estudios en uno solo que solamente contempla al programa. Creo que desde ahí estamos mal. Primero, estudiando modelos que solamente adaptamos a nuestro país y segundo, porque creo que las lagunas existentes en los ordenamientos jurídicos no emergen del docente, no emergen de ahí la ineficiencia, sino de los legisladores. Como decía en la exposición, pues si bien es cierto, los legisladores son representantes del pueblo y para el pueblo, pero pues también tienen que apoyarse en verdaderos profesionistas y conocimientos de la situación, no solamente del contexto, sino también de los procesos, formas, métodos, instrumentos que se deben de emplear en el desarrollo de esta actividad. En algún documento con la doctora Flor de María nos encontramos con que incluso la reforma educativa llevada a cabo con Enrique Peña Nieto, resulta que era una reforma educativa que fue hecha esencialmente para educación básica y que después les dio por decir, bueno, pues se aplica básico. Y sin distinción de nivel, sin distinción de condiciones, características o contextualización. Entonces, sí coincido con usted, doctor. Es ahí donde te digo que veo algunas ausencias, no. El sistema educativo se fue conformando y se fue llevando a cabo por etapas. Por eso cuando tú hablas de la escuela, el acuerdo de la modernización de la educación, pues ahí se establece con qué iba a empezar. Y después se llevó al nivel medio superior. En nivel medio superior tenían un problema más grave, que esos no son docentes, ¿sí? Esos son profesionistas dando clases. En básica no, todos los de básica fueron formados, ya sea preescolar, especial y básica. O sea, lo que era primaria y secundaria. En secundaria era lo que era la normal superior, que especificaba por asignatura. Acá en el nivel medio superior el problema fue que nadie era docente, entonces ningún conocimiento mínimo sobre los aspectos de educación, ni pedagógicos, ni didácticos, ni nada. Entonces había que enseñarlo. Si tú en tu checklist revisaste una secuencia didáctica o unidad de competencia en tu planeación, ¿qué elementos mínimos tú encontraste que debería de tener? De acuerdo a tu sistema, ¿eh? ¿Qué notaste en ellos? ¿Qué debe de tener para ti en tu planeación? Sí, doctor. A ver, bueno, me incluyo en esa crítica, doctor, porque resulta que yo lo mencioné, yo no soy de formación pedagógica, yo Sí. soy en derecho, pero sí me he ocupado de capacitarme. Sí entiendo la posición de aquellos que son normalistas y que los respeto y los admiro por su capacitación, su preparación y porque sí muchos nos han servido de referente, incluso yo me atrevo y a lo mejor estoy abusando del espacio, pero todos los maestros o los doctores que nos dieron cátedra en este doctorado, de verdad yo profundamente admirada, sorprendida, motivada para continuar, pero también en la práctica, desafortunadamente también me he encontrado a normalistas que no tienen la más mínima preparación, esa es una realidad. Yo me he ido preparando, digamos que al tiempo, es una situación que es de formación académica, que sí lo creo, pero también hay quienes son o somos natos o y quienes además nos preocupamos y nos ocupamos por capacitarnos día con día. Entonces en esa crítica me incluyo, porque mi perfil no es de docente, le decía yo soy licenciada en Derecho y maestra en Derecho, estoy certificada, vi que usted es uno de los certificadores en Profordem con la liga que me dio y son de las personas que más admiro porque justamente cuando cursé Profordem me di cuenta de la gran preparación y conocimiento que tienen al respecto y por eso a los que no estamos en ese mismo nivel nos dan la vuelta 3 veces y más, que crecen y nos vuelven a dar otras 3 vueltas. Pero bueno, ahora concretando con su planteamiento en cuanto hace a la diferencia entre, ahorita a lo mejor voy a errar, pero entre la diferencia entre planeación, me dijo, y
se me fue el otro término. Sí, o sea, ¿qué planeación tienen ellos ahí y qué es lo que te dice el programa de formación que deben de tener como elementos mínimos en la construcción de una unidad de competencia o de una secuencia didáctica? Ajá, bueno, ahí está, ya me acordé de otro término, de la planeación y la secuencia didáctica. De hecho, no me acuerdo bien de los elementos, estos no los tengo en la cabeza, pero hay diferencias. Incluso hay quienes utilizan indistintamente el término planeación y el término secuencia didáctica. A ver si no me estoy equivocando, pero la secuencia didáctica es mucho más completa. La planeación, digamos que tiene generalidades del cómo vamos a desarrollar los trabajos. Obviamente los datos generales de la institución, desde el nombre del bachillerato, ciclo escolar, grado, grupo, materia o asignatura, campo disciplinar, la distribución por cada unidad, como se llamaban, y ahora nosotros no, ahí tengo una duda si es a nivel nacional o solamente en Puebla los estamos llamando con el nuevo modelo educativo situación de aprendizaje. En la situación en cada situación de aprendizaje, obviamente, nosotros debemos de clarificar cuál es el tema, el objeto, cuál es el producto que deseamos obtener, y la secuencia didáctica va mucho más allá, es mucho más amplia en un momento dado, aunque no recuerdo ahorita con los puntos específicamente, es mucho más amplia, mucho más trascendente, y nos permite en un momento a los docentes el rediseño. Creo que ahí nos deben de capacitar mucho más. Yo mencionaba en la investigación que los docentes en educación media superior tenemos una plataforma de COSBAC, le llaman, que es organizada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero a veces las capacitaciones nos sirven, a veces pues las tenemos que cursar y no son tan fortalecedoras de nuestro conocimiento. Lo que no es lo mismo con el Profordem, porque el Profordem sí nos obligaba a pensar, a analizar, a construir objetivos, a otras cosas. Aunque la crítica con el Profordems es cuando se presenta la evaluación nacional, porque el Profordems cambió de sentido. Sí, es que te pregunto esto porque a lo mejor ahí está la clave de algunas cosas que buscaste. Mira, si un maestro no sabe organizar lo que va a llevar como proceso educativo o acto educativo, pues obviamente no va a saber qué evaluar. ¿Me explico? O sea, si yo no tengo claro mi objetivo o propósito, mis contenidos, en este caso, momentos, medios, instrumentos de evaluación, momentos y la interacción, la mediación, los productos o subproductos, y con qué lo voy a evaluar, créeme que no va a funcionar nada. O sea, yo me voy a parar en un aula y voy a decir miles de cosas, pero pues eso ni va a impactar, ni se va a apropiar, ni nada. Y otra, no tengo que dar respuestas. Tengo que crear o generar esas condiciones para que se dé el aprendizaje. No voy a ser aquel maestro al que le pregunten y él responde, porque no es un examen, ¿sí? Y no se trata de saber, de ver quién sabe más, sino de cómo generas condiciones para que él se apropie del conocimiento. Pero no solo que se apropie, que haga algo con ese conocimiento. Y esas son todas las planeaciones que te estoy mencionando. Entonces, como yo ahí me dejaría, porque esto es muy extenso, ¿verdad? Y daría paso a, no sé quién se andamos a algo más. Bien, gracias. Bueno, creo que el tema que tomó Vicky es un tema que siempre va a generar controversia. Es un tema en donde, bueno, en todos los ámbitos de la educación se ha trabajado poco. No tenemos muchos referendos en relación a cómo se evalúa un sistema completo, cómo se evalúa un grupo, cómo se evalúa un conocimiento. Dice Catarina Rato que no se debe poner en práctica nada si no se sabe cómo se va a controlar o cómo se debe evaluar. Y esto es muy importante. Entonces, bueno, Vicky, aparte del breviario cultural, ¿serías tan amable de reflexionar un poquito sobre el área de oportunidad que te deja esta investigación? ¿Cuál sería el camino o la ruta sobre
la que te gustaría transitar más adelante en otro momento para ampliar algún conocimiento o profundizar en alguna situación que consideres de relevancia. Sí, doctora. Pues bueno, la verdad es que el doctorado ha sido enriquecedor, nos permite complementar o fortalecer nuestro conocimiento, pero también en mi caso me ha permitido darme cuenta también de que puedo fortalecerlo todos los días en mi conocimiento. La investigación me ha dejado como reflexión que no estamos teniendo una comunicación acertada los docentes para con los alumnos, en el sentido de explicar detalladamente cuál es el beneficio de la evaluación, que no se reduce solamente a la asignación de calificaciones. Algunos de los campos que me gustaría abundar o profundizar y que me sirven como referente a esta investigación básicamente son dos, pero con cursos o con talleres o capacitaciones reales, yo he expresado que desafortunadamente muchos de los cursos donde vamos pues nos ponen como niños a recortar palabras, ¿verdad? Yo quiero algo más concreto, un taller para conocer, para profundizar en la evaluación de los aprendizajes, que creo que, como dice el doctor Adolfo, ahí nos falta mucho más. Lo que me mencionó el doctor Adolfo, que tiene mucha razón o toda la razón, es profundizar en la estructuración de la planeación, aprender a planear más correctamente. Y otro que también me ha quedado como la espina ahí clavada es aprender a elaborar correctamente instrumentos de evaluación. Las listas de cotejo pues son más pues, básicas, no sencillas, pero básicas, pero elaborar una rúbrica realmente con los elementos, con las ponderaciones y aprender a implementarla, creo que son tres áreas que buscaría ampliar mi capacitación, doctor. Creo que tu trabajo aporta también un área de oportunidad en relación a que es un pasaje desde el modelo, por eso me permití tomar la segunda diapositiva de tu presentación, el nuevo modelo educativo, que es lo que presenta en su esencia dentro del aspecto de la evaluación de los aprendizajes en educación media superior. Y bueno, aquí a lo mejor faltó puntualizar algunas herramientas, algunos elementos en relación a cómo se lleva el trabajo del quehacer evaluativo en este nivel de educación. Pues bueno, ahí lo dejamos para la posteridad. Le voy a pedir al doctor que en chat privado me pase su dictamen en relación al trabajo de Carmen Victoria. Y vamos a prender nuestras cámaras. ¿Sería tan amable de quitarnos las diapositivas y ponernos al centro, a los tres? Muy bien, voy a darle lectura al acta. Me falta el doctor Adolfo. En el centro puedes moverme a mí a la parte superior izquierda y al doctor Adolfo a la derecha y me dejas abajo, Carmen. ¿Doctora, me permite llamar a mi mamá? Claro que sí. Adelante. Escuchamos, doctora. Adelante. Sí, nada más espero al doctor Adolfo.
No veo prendida su cámara, doctor Adolfo. Y a mí me mueves, por favor, a la parte superior porque le estoy tapando toda la cara. Ah, Carmen. Muy bien. ¿Puedes moverme un poco más para arriba a mí? Pero está bien, así está bien. ¿Correcto? Me hubiera gustado en el centro Carmen y su mamá y a mí dejarme a la izquierda. Si lo puedes hacer, adelante. No, sigo tapando a Carmen. No, no me la tapes, mejor déjame como lo tenías. Así está bien. Ok. Voy a darle lectura. Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Zacatecas. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 10 horas del día 30 de abril de 2020, se reunieron los miembros del jurado integrado por el doctor Adolfo Márquez Vega, doctora Irma Sanchola Vargas, servidora, para llevar a cabo la evaluación de tesis que para obtener el grado académico de doctor en ciencias en el área de pedagogía sustenta Carmen Victoria Ruiz Herrera, procediendo cada uno de los sinodales a interrogar de manera individual y en el orden que cita el presente. Concluido el interrogatorio, el jurado deliberó sobre los conocimientos y aptitudes de la sustentante y determinó aprobarla por unanimidad de votos. Felicidades, Carmen. Un aplauso virtual desde lejos a la distancia y voy a tomar la protesta. Carmen Victoria Luis Herrero, ¿protestas cumplir y hacer cumplir todos los compromisos y lineamientos del grado que hoy obtienes? ¿Levantamos la mano? Sí, protesto. Si así lo hicieras, que tu familia, la sociedad y tus alumnos te lo premien y si no que te lo demanden. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Gracias. Felicidades, Carmen. Bien, pues este espacio es tuyo, Carmen. Quiero que nos comentes cómo te sientes en este momento. ¿Cansada aparte de todo? Sí, no cansada, no, me siento emocionada, agradecida, muy agradecida con usted, doctora, principalmente. Eh, las palabras que le escribí en mi tesis, usted ya las leyó, de verdad que se las escribo con todo mi corazón. Me sentí, cuando usted nos retomó tomada de la mano, me sentía perdida, ya se lo expliqué, me sentí tomada de la mano y guiada por el camino del conocimiento. Cuando terminé la maestría, fue mucho estrés y dije, ya no vuelvo a pasar por esta. Pero míreme, aquí estoy nuevamente pasando por un examen de grado y ahora ya con la obtención del grado de doctor. Me siento muy feliz, muy contenta, muy agradecida. Le agradezco a usted, le agradezco al doctor Adolfo su paciencia. Me doy cuenta y reconozco el grado de conocimientos y la superioridad en el que están, en el nivel educativo en el que están. Y no me refiero a la educación obligatoria o básica, no, sino a la capacidad tan inmensa que tienen todos los catedráticos que se desempeñan en el ICC. Yo le expresaba y lo expresé en mi tesis, incluso desde el propedéutico, justamente fue, yo dije, pues el propedéutico y si me gusta me quedo, pero me super enganchó, que es una cosa que le agradezco a los licenciados que me dieron el propedéutico y al maestro también que me dio el curso de francés, nos vincula. A mí me ha obligado a estar enamorada de la pedagogía. Reitero, doctor, yo no soy licenciada en educación, no soy egresada normalista, soy licenciada en Derecho, soy maestra en Derecho, ya llevo, en media superior 11 años, pero en la docencia a nivel superior llevo alrededor de 16 años. Hay algo que en la educación también, el ser docente también a veces es nato y otras veces se aprende en la práctica. Me he topado con compañeros muy buenos catedráticos, pero también con poca gente que a pesar de ser normalista no tiene la habilidad, la capacidad ni el interés por capacitarse. Pero en UTE me he encontrado con personas que me han enamorado aún más de la docencia y de las cuales estoy muy agradecida. Desafortunadamente, doctor, usted no fue mi catedrático, pero me doy cuenta del excelente nivel de preparación que tiene, simplemente
sus observaciones, y cuando me fui a la liga me sorprendí todavía mucho más porque me di cuenta que era usted, no sé si es leído la palabra correcta, capacitador o facilitador de Profordem, que en su momento no es cualquier cosa, que están sumamente preparados. La doctora Irma, doctora, agradecida por su guía, pero también por la calidad humana con la que me llevó de la mano. No sé cuál sea en este momento la situación de mis compañeros. De hecho, no les comenté que yo estaba yo haciendo un examen de grado, pero por lo que respecta a mí, inmensamente agradecida. Aquí está mi mamá. No le he leído a mi mamá lo que le escribí, pero mi mamá es mi motor, es mi impulso, es mi apoyo, es que me acompaña en todos estos momentos y quien siempre me está impulsando y apoyando y ayudando a todo lo que hago, a todo lo que emprendo. Estoy muy emocionada, igual estoy ya trastabillando y repitiendo como están sintiendo, pero muchas gracias. De verdad, agradecida, emocionada, contenta, enamorada de mi doctorado. Ya vi que hay otros 2 doctorados más. Este doctorado me ha dado habilidades pedagógicas, pero también habilidades tecnológicas. Quiero contarles que me siento más capacitada y más segura para emplear herramientas de la tecnología. Hoy con la pandemia, así como hoy nos estamos viendo, estoy dando clases virtuales, estoy utilizando clases de herramientas que normalmente no me atrevía a utilizar, y me sentí mucho más segura gracias a este doctorado. Muchas gracias, de verdad. Pues Carmen, este es el principio de una nueva etapa. Le decía en su momento al doctor Adolfo, ahora empieza el compromiso y empieza el crecimiento. Es cuando empieza uno a darse cuenta de las áreas de oportunidad que tiene y empieza a atreverse. Te voy a decir que yo no trabajaba investigación en el ICITEC, yo trabajaba siempre en el área pedagógica, pero llegó un momento que la doctora Josefina, que ya se nos fue, que era el pilar, era el alma mater de la institución, era la que manejaba todo lo que era investigación, tuvo un accidente, se cayó y se rompe la cadera. Y entonces, bueno, me tocan los presenciales, ella trabajaba, yo decía, ¿cómo hace eso? Trabajaba de las 8 a la 1 y de las 2 a las 8 de la noche. Viernes, sábado y domingo en aquel tiempo. Yo decía, ¿cómo tiene energía para trabajar de esa manera? Bueno, pues estoy haciendo lo mismo que ella, no sé de dónde sale la energía. Ahorita con esta situación estoy trabajando, hoy empezaba a las 8 de la mañana, no se presentó mi asesorado y vamos a realizar una tesis que ya estaba al final. Y bueno, alguna situación se le ha de haber presentado, el internet ha estado fallando en el país, entonces seguramente algo técnico le impidió, porque no recibí ni un mensaje, ni un comunicado, ni nada. Eso no es su estilo. Entonces, bueno, y descanso de 1 a 2 de la tarde, a veces 2:30, a veces a las 3, pero normalmente de 1 a 2, y me sigo trabajando, como estoy en casa, hasta las 8 de la noche. Estoy sumamente cansada, pero muy contenta, y bueno, volteo y digo, bueno, lo que yo decía, que cómo le hacía la doctora Josefina, que en paz descanse, porque bueno, ya no la tenemos con nosotros. Pues no sé de dónde sale tanta energía, pero creo que cada uno de ustedes es un reto, es un cambio, es una necesidad de continuar apoyando en esta situación en la que estamos, y bueno, más ahora que se nos ha presentado esta contingencia, que nos da la oportunidad también de trabajar de manera diferente. Todos los presenciales pasaron a trabajarse en línea y ya se imaginan el caos que esto significa. Pues bien, doctor Adolfo, le cedo la palabra si quiere darle algún mensaje a Carmen. Adelante, por favor. Bueno, Carmen, pues primeramente felicitar a tu mamá por estarte acompañando siempre. Creo que es fundamental que nuestra familia esté cerca de nosotros. Y efectivamente, la doctora para nosotros ha sido un ejemplo de tenacidad, de lucha, de no conformarnos. Como ella bien te dice, y me lo dijo a mí en su momento, que es el inicio de un campo muy grande en el cual tú irás incursionando y te irá motivando para hacer más. Un doctorado te permite tener una visión distinta de las cosas, pero también te compromete a prepararte cada vez, porque te vas a enfrentar a situaciones que vas a tener que resolver.
Y eso no se logra más que estar preparado para ello. La doctora creo que ha sido una gran guía para todos nosotros. Cuando me tocó que ella iba a ser mi asesora, créeme que pensé, dije, uy, es la responsable de todo esto, no sé qué voy a hacer ahí, pero bueno, y al contrario, me topé con una persona muy cálida, muy amorosa, muy entusiasta, que te va guiando en todo momento de una manera muy simple que tú no pensabas que podías hacerlo. Ya me habían tocado otros asesores y la verdad pues creo que generaban en mí más dudas que írmelas aclarando, y hasta que me topé con ella y ella fue la que me guió hasta terminar mi trabajo, pero también al mismo tiempo te compromete y te hace ver que tú tienes que día a día irte actualizando, formando y preparando. Y felicidades por ello. Gracias, doctora Canchola. Pues a festejar, Carmen, es día de festejo, señora, prepárele algo especial el día de hoy. No tiene de qué. Estamos para apoyar a todos nuestros estudiantes. Festeja, Carmen. Y bueno, ya tendremos oportunidad de darte el abrazo presencialmente. Esperemos que esto pase y que podamos realmente estar cerca una de la otra. Que vengas a conocer a la institución donde estamos y que bueno, vengas a firmar tus papeles. Pues yo les deseo lo mejor. Doctor Adolfo, me quedo con usted unos minutos, quiero ver algunos detalles. Sí, doctora. Sí, doctora. Pues les agradezco, que tengan buen día y quedo en compromiso de que se legalicen tus documentos, ya se te harán llegar para que nos los firmes y legalicemos todo. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias, doctora. Muy amables. Gracias, doctor Adolfo. Un gusto conocerlo. Gracias. Igualmente, Carmen. Hasta luego. Tengo preparado el examen de Valeria para el próximo jueves, Adolfo. El jueves 8. Ajá, lo tengo para las 12 del día, no sé si me puede acompañar. Sí, claro, doctora, con gusto. Perfecto, le voy a mandar la última versión. Me desea usted que hiciera una evaluación y a mí me gustaría que hiciéramos una coevaluación después del examen de hoy en 8. Le voy a mandar el documento de Valeria para que usted mismo vaya viendo cuáles son las áreas de oportunidad o las partes que nos hace falta fundamentar. Yo digo que cada capítulo es como una parte de la construcción del edificio que se debe lograr con el trabajo de tesis y que cada uno va a implicar para cada estudiante una dificultad distinta, no podemos hablar de totalidad, pero sí al final tenemos que darnos la oportunidad de leer con el alumno el trabajo y ir viendo las incongruencias que luego se generan. Le decía, por ejemplo, a una de las niñas que asesoraron, a Karina, le digo, a ver, vámonos al final. Ve tu título, anótalo. Ve tus objetivos, anótalos en otra hoja. Ahora vámonos al final. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Realmente los objetivos están claros para lo que tú investigaste, para lo que estás haciendo? Y nos encontramos que hay algunas inconsistencias. Esto solo con la práctica lo vamos logrando, Adolfo. No es un curso, ni es una preparación que todos tengamos que tener igual. Algunos vemos un punto de vista, otros vemos otro, y bueno, por eso, bueno, me permití en esta ocasión mandarle la tesis con anticipación a ustedes, porque quiero que ustedes tengan una lectura. A veces uno también se vicia con el trabajo, porque bueno, pues lo vas llevando de principio a fin, y ya con otra lectura nos vamos dando cuenta de cuáles son esas áreas de oportunidad. Esto solo nos lo da el crecimiento y el continuar trabajando con los estudiantes. Sí, muy bien, doctora. Sí, efectivamente, cuando tuvimos la reunión con usted y la doctora que me estaba acompañando, Marisol, nos dimos cuenta de varios aspectos que nosotros no estábamos considerando, y usted muy acertadamente nos hizo la mención, y Karina era un caso muy particular. Ella, por más indicaciones que le dábamos, ella finalmente hacía lo que ella quería. Sí tuve que ponerme, la verdad, muy duro con ella de manera personal, pero pues Marisol hasta me comentó, dijo, qué bueno que le hizo ese señalamiento, porque si no nos íbamos a perder todos, ¿verdad? Y aquí lo que se trata es de apoyarnos. Así es, y yo creo que un área muy grande de oportunidad que tenemos es la parte estadística.
Desde el momento que se selecciona la muestra, que se valida esa muestra cuando es estadística, que se debe tomar el tamaño de la muestra y también se debe presentar estadística, y luego a la hora de que ponemos nosotros una hipótesis, cómo vamos a validar esa hipótesis, que tenemos que hacerlo en el capítulo 4, que muchas veces queda sin validar, solo interpretada de sentimiento. No hay un instrumento realmente que fundamente eso, en eso tenemos que crecer. Yo creo que toda esa parte estadística es un área de oportunidad que tenemos abajo. Así es, doctora. Pues bueno, yo te dejo, Adolfo, me da gusto que